Bienvenidos al seminario de Manbarrio. Ya no voy a decir ni tiempos en Miyakoda, ni maestros Kaizen, porque ahora hay tiempos en Miyakoda, está el diario de un Zenin, está ¿qué más hay por allá? Los cuentos de Omayoka y muchas cosas. Entonces simplemente va a ser el seminario, el seminario de Manbarrio. Estamos aquí a 2 de diciembre 2010 y pues bienvenidos todos. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Bueno, Joan, pues parece que tenemos aquí algunas preguntas, varios. Pues bueno, entonces yo empezaría. La primera pregunta tendría que ver con una palabra que se escribe en el título de la anotación del Zenin, donde Sí. tiene mucho de qué sacar práctica ese artículo. Sí. Pero sí, cuando dice adiestrar, disciplinar, purificar la imaginación, así es como lo comenta, que es importante adiestrarla, disciplinarla y purificarla. Se podría decir que es lo mismo, posiblemente, o hay alguna diferencia cuando dice adiestrar, disciplinar o purificar la mente, o sea, la imaginación, la mente. ¿Se podría decir que se refiere a lo mismo o son diferentes adiestrar la imaginación y la mente? No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Está sí muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. La imaginación es una expresión, o sea, en la mente consciente. O sea, tenemos imaginación es parte de eso, percepción, emociones, sentimientos, ¿okay? Pero purificar la mente incluiría la mente inconsciente, ¿verdad? No solamente la mente consciente. Estarías adentrando en... eso incluiría eliminar hábitos, creencias, impulsos, esquemas en general, indeseados. Purificar la mente. Sí. Y claro, eso llevaría necesariamente a un efecto consiguiente en la imaginación. Y claro, una forma de purificar la mente sería a través de trabajar la imaginación, pero no es exactamente lo mismo. O sea, tienes el río y tienes el agua del río. El agua del río no es el río. Es parte del río. Pero no es el río. Es una manifestación del río, es una expresión del río, pero no es exactamente el río. Cambia algo del río, estás afectando la trayectoria del agua. Haz algo con el agua, afectas el río, pero no es exactamente lo mismo. Ok, entonces purificar la imaginación, y bueno, igual como lo dice, es a través de la mente. De alguna manera, o se puede purificar o se puede trabajar solamente en la imaginación. Bueno, creo que no, por lo que está porque comentando. surge de la mente. Entonces hay que trabajar con la mente para purificar la imaginación. O sea, Si lo que queremos... Ok, vamos a suponer una cosa. ¿Quieres evitar que ciertas imágenes te vengan a la cabeza? De raíz. Por ejemplo, una persona que ha sufrido estrés postraumático. ¿Okay? Post-traumatic stress disorder. ¿Okay? Tiene ese desorden y ciertos estímulos, luces, sonidos, colores, configuraciones, pueden causar de pronto alucinaciones. ¿Okay? ¿Quieres cortar eso?
pues de nada te sirve que la persona, una vez que está alucinando, trate de controlar esas imágenes. Eso no va, o sea, va a ser muy difícil. O sea, puede, una vez que las tenga, darse cuenta que estos son imágenes, etc. Pero va a ser mucho más efectivo que vayas a la raíz del problema en la mente, trabajando con las memorias de los eventos que causan el estrés postraumático, reduciendo el contenido afectivo de esas memorias, y entonces no van a salir esas imágenes o no van a salir con la misma Pero fuerza. el causa un efecto, como dices, un color, es un trigger para Sí, un gatillo. un recuerdo. Este es y aparte entre es pensar en este color y tienes el memoria malo. Este es el impulso. Estímulo. ¿Estímulo o impulso? Bueno, el impulso. No quiero que yeah. Okay. I didn't want to get you off track. No, pero el impulso que tiene. ¿Qué se entiende como impulso? Se entiende como impulso como una conducta que no podemos controlar, ¿verdad? como post-traumatic stress. Cuando sí, O el efecto. o cualquier, no pueden controlar algo, o una persona tiene memoria, pensamientos obsesivos, no puede controlarlo, tiene un impulso, no puede controlarse. Personas que tienen problemas con control de la ira, ciertos estímulos y tienen un arranque y no pueden controlar. Eso es lo que entendemos por impulso, ¿verdad? Todavía no estoy claro. Let me do it in English. Is it to say that there is a stimulus that causes the effect, and that stimulus is the impulse to that event, or the entire event is an impulse? No. Okay. El estímulo activa los esquemas. Mm-hmm. Y las experiencias, o sea, vamos a ponerlo en términos de... Es como un mecanismo de retroalimentación, feedback mechanism. Mm-hmm. Entonces, la persona tiene unas experiencias traumantes, tiene el trauma, ¿ok? Dentro de unos... Me acuerdo, conocía un sargento, tenía de hecho, que me había reclutado ahí, estaba en... ¿dónde estaba? Que alguien entró y le explotó una granada y estaba hablando con su amigo y de pronto partes de su amigo estaban por todas partes. Ah, sí, ya sé, estaba jugando, el estúpido hizo algo, por visto esto es clásico. No estaba manejando bien una granada y le explotó y de pronto ahí estaban partes de su amigo en todas partes. Uh-huh. Okay. Estaba en el mess, en el comedor. Entonces había había una música, una canción que estaba tocando. Entonces esa canción para él era parte de toda la experiencia. Uh-huh. Si él oía esa canción, de pronto le venía toda la memoria de la explosión, de la luz, del horror de ver, porque en un momento estaba hablando con él, luego estaba pidiendo algo y de pronto, ¡boom! La canción viene a ser el estímulo que provoca la memoria. Y la conducta, todo lo que surge, las emociones, esos son los impulsos que le llevaban a cometer algo, a gritar, no los podía controlar. El impulso es el efecto. Sí. Okay. Es una forma de verlo. Sí. Okay. Entonces, si queremos reducir eso,
de nada les sirve que una vez que está recordando, una vez que ya un estímulo ha servido de gatillo y ya está en el trauma, viviéndolo de nuevo, experimentándolo de nuevo, de nada sirve trabajar con su imaginación, con esas imágenes en ese momento, porque está fuera de control, no hay forma de razonar con una persona en ese estado, porque por definición está fuera de control, no hay nada razonable en él. Ahora, si quieres trabajar, tienes que ir en la mente, volver a recrear la escena y reducir el efecto, la parte emocional, afectiva asociada con eso, y que lo resuelva de alguna forma, para que una vez que reduces las emociones, entonces, aunque exista un estímulo como la canción, ya no va a evocar el mismo impulso, porque las emociones son las que nos llevan a esos impulsos, que no pueden controlar. Entonces, sí, se puede, no es exactamente lo mismo, está muy relacionado, pero hay que tener, si tratamos de pensar, la imaginación es algo que viene como resultado de activación en el cerebro. Y la mente inconsciente hay muchas cosas que están almacenadas, esquemas que ni nos damos cuenta. Pues claro, porque si no, pues no podríamos hacer nada, porque la mente consciente es muy reducida. Necesitamos tener todas esas cosas de forma automática para poder funcionar en el mundo. Ya, no más. No, tengo más, pero No, go ahead and adelante con su tema para ahora. de acuerdo. El término es hecho de un maestro de estrategia mental, que también lo menciona, se escucha muy, pues es motivador e inspirador el solo término, ¿no? Crear maestros de estrategia mental, o sea, es inspirador, nomás a mí por lo menos me provoca esa como entusiasmo, ¿no? ¿Cómo convertirse en eso, Shoda? ¿Cómo convertirse? Yo sé que es todo el programa, pero le gustaría elaborar un poquito sobre el proceso para llegar a ese punto de ser un maestro en la estrategia mental. Pues, por una parte, hay que estudiar el concepto de la estrategia, de en qué consiste la estrategia. O sea, definimos la estrategia como el uso eficiente de recursos disponibles para lograr un propósito. ¿Ok? Bien, pero hay que ver estrategias en movimiento, o sea, hay que verlos funcionar, cómo funciona la estrategia. Por ejemplo, muchas veces hablo del ajedrez o del Go, o hemos visto diferentes estrategias históricas, batallas, tipo de cosas, para tener una idea, en eso consiste. Consiste, ¿qué es lo que se requiere para una estrategia? Pues para empezar, hay que estar al tanto, consciente de los recursos disponibles. Hay que ser consciente antes de eso de cuál es el objetivo, qué es lo que quiero conseguir. Hay que entender los obstáculos, las adversidades que están entre donde estamos ahora con nuestros recursos y el objetivo. Hay que entender profundamente en qué consisten esas adversidades. Normalmente, muchas veces somos nosotros mismos o personas. ¿Y qué es lo que tenemos en común nosotros mismos con las personas, con las otras personas? La mente.
Son mentes. O sea, un combate, una guerra, una partida es una pugna entre dos o más mentes, pero típicamente sí son dos ejércitos, dos generales. Si son dos jugadores, pero sí, dos mentes. Y hay que entender la otra mente, cuando nosotros mismos somos los adversarios. O sea, tenemos que entendernos como tales y saber cómo manejar nuestras propias mentes, cómo engañarnos a nosotros mismos, entre comillas, para lograr nuestro propósito. Conociéndonos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, porque os va a divertir esto. ¿Okay? Sabiendo que tengo un seminario todas las semanas, sabiendo que tengo ahora pues más alumnos y lectores ahí, pues publico mis capítulos de los libros que quiero escribir para recibir los comentarios. Eso me obliga a seguir escribiendo. No tengo más remedio. No cabe en este universo conocido la posibilidad de que llegue un seminario y Shodai no haya escrito algo para que los alumnos puedan discutir. Al menos que mi entierro esté entre medias. O sea, eso no va a pasar. Conociéndome a mí mismo no va a pasar. Entonces, ¿qué hago? Pues conociéndome, yo empleo eso como un recurso contra y conmigo mismo. Me obliga a seguir. Me entusiasma los comentarios, etc. Y eso me motiva y así escribo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Terminar X libros. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor? Mi DAO, quiero ir con mi DAO. ¿Qué es lo que cómo? Pues el tener que producir material para que vosotros comentéis, el que entrar en esa situación, pues me motiva y me obliga a producir y producir y producir. Es un ejemplo. Pero todo, en todas las circunstancias de mi vida, han sido manipulaciones mías para lograr mis propósitos. Manipulaciones mías de mí mismo para lograr mis propósitos. Entonces, maestro de estrategia mental, ante todo el propósito es de superarnos a nosotros mismos o lograr nuestros propósitos. Superación personal, uno de ellos. ¿Cómo lo haces? Pues primero tienes que conocerte, tienes que entender la estrategia y tienes que conocerte. Y tienes que jugar con esa ventaja. Los pensamientos son recursos, los mismos sistemas que uno tiene. Exactamente, exactamente. Son recursos y pues igual que uno juega puede jugar ajedrez contra un jugador y sabes que el jugador es muy bueno con los caballos, entonces acabas con sus caballos en cuanto antes. Pues cuanto puedas cambias los alfiles por los caballos o tú quieres, o es muy bueno con la dama, con la reina, pues inmediatamente tratas de cambiarla, ¿sabes? Pues le conoces, pues tienes que conocerte a ti mismo y saber bajo qué circunstancias tú vas a lograr los propósitos que tú quieres lograr y trabajar contigo mismo. Es como engañar, pero claro, no te engañas porque eres tú y sabes lo que estás haciendo. Pero la mente no es una entidad totalmente cohesiva e integral. Entonces tienes que entender
tienes que tener igual que el mindfulness es una metaconciencia, una conciencia que observa la conciencia, pues tienes que tener una perspectiva mental que observa tu propia mente. Una mente que observa tu propia mente, en cierta forma estar de mente, fuera de tu mente, out of your mind, y decir, ok, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para motivarme, para obligarme, para lo que fuera, para lograr mis objetivos, mis propósitos? Buena herramienta, aunque no me puedo claro cómo se engañan. ¿Le llaman engañarse a eso, Juan? No, entre O comillas. manipular sus esquemas, dijo, ¿verdad? Pues sí, pues sí. O sea, conozco mis esquemas. Pero te voy a decir una cosa. Ah. Es un proceso que la gente hace inconscientemente siempre, pero no lo hace necesariamente a su favor. Por ejemplo, cuando se bloquean ellos mismos, ¿cuál es la palabra esta? Se sabotean ellos Sí, mismos. se sabotean, sí, típicamente, mucha gente. Sabotage. O sea, la mente inconsciente tiene una idea de lo que desea lograr, entre comillas. O sea, digamos, funciona como un misil programado. Está programado para conectar con un objetivo. La mayoría de las personas no saben, no son conscientes de en qué consiste esa programación. Por eso hablamos cierta vez tú me preguntabas de estos pensamientos positivos. Los pensamientos positivos no sirven si no tienen coherencia no son coherentes con la autoimagen. De nada sirve si la persona se ve como un fracaso. Entonces la mente inconsciente va a reforzar esa imagen y va a fracasar y va a fracasar. De nada le sirve que la mente consciente esté diciendo no eres un fracaso, eres un éxito. Pues, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los esquemas mucho más arraigados, mucho más potentes, están encaminando al organismo hacia un objetivo. Pero la mente inconsciente es incapaz de decidir si eso es bueno o malo, simplemente va. Como el efecto placebo. O efecto placebo o la muerte vudú. ¿Okay? La mente inconsciente no sabe si eso es bueno o malo, simplemente está convencido de que ese es el objetivo, pues, y manipula todo, incluyendo procesos fisiológicos para lograr ese objetivo. ¿Bueno o malo? ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Que el efecto placebo. Efecto placebo como sabemos, el FDA, todos los medicamentos, todas las formas de tratamiento tienen que compararse con el efecto placebo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna forma una sustancia inerte, un tratamiento neutro, si activa la mente inconsciente, estos esquemas, de cierta forma, todo el organismo va a moverse, o el cerebro va a mover el organismo para lograr ese objetivo. ¿Qué puede ser ese objetivo? Pues curarte dolor de cabeza, bajarte la tensión sanguínea, todo tipo de cosas. Es casi ilimitado lo que puede conseguir el efecto. ¿Y en qué consiste? Consiste en esto. Tan poderoso es esto. Pero en el caso de la autoimagen, es mucho más poderoso porque va a trabajar para convencerse de que
de que está en lo acertado. Es igual que, como dicen, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo puede una persona convencerse de ciertos argumentos que racionalmente no tienen sentido? Porque sus creencias tienen sentido y no van a ver las cosas que lo contradicen, no los va a ver. ¿Cuántas veces no habéis tenido esta experiencia? Estabais seguros que dejasteis las llaves en un cajón. Lo buscáis en el cajón. ¿Dónde está mi llave? Está en el cajón. Tenéis en el bolsillo. ¿Nunca ha pasado eso? O algo parecido, o están aquí delante. Pero están aquí delante, pero no. Tenéis la idea de que están y miráis encima de la mesa, pero como estáis convencidos de que no está en la mesa, no lo veis. Así de poderosa es la mente. Entonces no importa que una persona, si tiene esa imagen de sí misma, que es un perdedor, o que es feo, o que es demasiado alto, o demasiado bajo, o lo que fuera, no importa. Y un cirujano plástico de los 50 escribió Psycho-Cybernetics. Y también el poder de la psicología de la autoimagen, self-image psychology, poder de la psicología de la autoimagen. De hecho, es curioso porque fue un libro que yo leí de pequeño, tendría como 9 o 10 años cuando lo leí por primera vez, y ahora lo estoy volviendo a leer. Entonces es fascinante, casi han pasado 40 años y es increíble lo que ese libro me había impactado a mí. Ahora, volviendo a leerlo y darme cuenta es increíble lo que yo había aplicado habiendo leído ese libro. Pero sí, o sea, muy importante cambiar la autoimagen. Y en ese libro habla completamente de hipnosis, imaginación, el poder de la imaginación, etcétera, etcétera. Como yo no lo había visto, lo tenía por ahí, pero no lo había mirado en casi 40 años. Ahora estoy volviendo a leer libros que había leído mi infancia, temprana adolescencia. Estoy viendo, wow, cómo me impactaron. Okay. Entonces, la mente lo hace constantemente, nos dirige. Ahora simplemente es cuestión de entrar ahí y reprogramarlo, pero a conciencia. No con afirmaciones o con dispositivos, No. sino a conciencia. A conciencia se refiere a qué es real. Es decir, bueno, estos son los esquemas que tengo. O de alguna forma los voy a cambiar, o los voy a manipular, los voy a engañar, para lograr mi objetivo. Por ejemplo, una persona que tiene déficit de atención hiperactiva. Si sabes que tienes déficit de atención hiperactiva, entiendes cuáles son los síntomas. Pues uno de los síntomas es, necesitas cambio de estímulo. O sea, la persona trabaja en una cosa, está haciendo una cosa y se llena de ansiedad. Necesita innovación, algo que le estimule diferente. No hay nada más tormentoso para una persona con déficit de atención que estar en un aula, por ejemplo, en una clase. Si es aburrido, es que es una tortura. Es una tortura porque el sistema límbico motiva la atención, el sistema atencional, para buscar algo nuevo. Okay. Si sabes que tienes eso, pues trabajas con ello. Por ejemplo, tienes varios libros que estás produciendo a la vez.
Al final, ¿cuál es tu objetivo? Producir. ¿Vas a ir contra de tu naturaleza? No va a funcionar. Vete con tu naturaleza, con el Dao. ¿Cuál es el objetivo? Producir. Ok, pues aprende a producir y ponte en las condiciones para aprovechar esos patrones que están arraigados. Y ya no es un problema. Una persona, tenía un alumno y era paciente, dijo una vez. Me llama y me dice, James, en aquellos años era James, me llama y me dice, no puedo dormir, tengo insomnio. ¿Eso es malo? Digo, mira, depende. Si no puedes dormir y estás recostado en la cama mirando el techo y pasan las horas, eso se llama insomnio. No es productivo y sí es malo. Ahora, si no puedes dormir, te levantas y te pones eres un programador y estás escribiendo tu próximo programa que vas a vender en $2 millones, eso simplemente se llama un hábito laboral. No es malo. Si estás escribiendo tu próximo bestseller, que vas a ir en New York Times bestseller list y tal, pues es lo mismo. Digo, ¿entiendes? Sí, pues casi. Te voy a dar otro ejemplo. Digo, mira, vamos a suponer que estás obsesionado con una muchacha, una mujer, y le compras rosas y chocolatinas y la acompañas al trabajo y la recoges y tal. Digo, mira, si ella está enamorada de ti también, pues eso es ser romántico, eso es bueno. Pero si la mujer ni te conoce, eso es ser... eso es acoso, ¿ok? That's a stalker. Eso es malo, es ilegal, ¿ok? Es criminal. Es criminal. O sea, depende. Conocerse clave, ¿no? Conocerse es clave. Tienes que conocerte y tienes que manipular, manejar esto. Tus esquemas. De hecho, en el nuevo blog que inició Chodai de el diario de un zen, muy interesante, por cierto. Es un diálogo con su inconsciente. No sé si quiera comentar algo al respecto, pero aquí hay varias cosas, ¿no? Tú me preguntas y yo comento. Bueno, pues precisamente es un diálogo con usted mismo. Como que hay usted piensa conscientemente una cosa, el inconsciente contesta, responde, etcétera, etcétera. Incluso hay una parte donde dice, antes de que tú llegues a un pensamiento, yo ya lo he filtrado, así como que el inconsciente ya lo sabe, pues. Pues pero, sí. Y eso se conecta con lo que está hablando ahorita, por eso me acordé, por esta parte donde el inconsciente le dice, mira, antes de que tú llegues a un pensamiento, yo ya lo he filtrado, así que... ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a hacer a mí? Exacto. Pues tiene que ver con todo esto mismo. Pero también hay otra parte en la que dice, el consciente le dice al inconsciente, pero yo te programé, acuérdate que yo te programé o reprogramé o algo. Entonces, hay una retroalimentación aquí. Y este es en ocasiones el Chodai, cuando está a solas, en ocasiones el Chodai, este tipo de diálogos. Pues sí, así es, exactamente. ¿Tú quieres hacer ¿Tienes una pregunta? No, nada más iba a comentar que como decía Carlos, también hay otro lugar donde dice, no soy uno de tus discípulos, a ellos les revelas cosas 5 o 10 años después de que las has masticado, pero yo veo todas tus jugadas, todas tus movidas antes de que tú mismo te des cuenta. Así es.
Si el inconsciente filtra todo antes de que uno sea consciente del pensamiento, entonces, ¿cuál es la solución ahí? O bueno, el estar consciente sirve de algo en ese aspecto, o ya todo el pensamiento está filtrado como usted lo comenta. Es parte de conocerse también, ver cómo reaccionó uno, o qué es lo que tiene que hacer uno. Si dice, bueno, ya todos los pensamientos cuando llegan a ti ya están filtrados por mí. Es como, entonces, siempre estamos filtrando las cosas, no estamos viendo las cosas Ok. como ¿Te son acuerdas nunca, que ¿no? yo una vez, había una expresión que a ti te gustó, dije, hablé de la concientización del inconsciente? Así es. Pues ahí tienes la concientización del inconsciente, donde hay un diálogo bien claro, diálogo monólogo entre el consciente y el inconsciente, en lo que estás pensando y por qué lo estás pensando, en lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Interesante porque ambos son usted, pues. Sí, lo que sucede normalmente con las personas es que hacen algo, dicen algo, sienten algo, piensan algo, pero no tienen ni idea de por qué, ni de dónde viene. Ni se preguntan, ni se hacen esa pregunta. Como el idiota que me escribe a mí y me dice, pues tienes que tener los pies más en tierra firme y debes escuchar a los licenciados de ciencias puras. Ok. Y podrías decirme, ser un poco más explícito y decirme en qué forma, dime alguna parte de mis escritos o donde no tengo los pies en tierra firme. Y por cierto, yo también tengo un licenciado en ciencias puras digital. ¿Dónde sacaste tú que yo no tenía? ¿Por cuál crees tú que son mis credenciales? Exactamente. ¿Dónde sacaste tú? ¿Y cuánto has visto? ¿Cuánto has leído de mi obra para llegar a esta conclusión? Viste dos vídeos de 15 minutos cada uno y de pronto decidiste que de esto se trata. Entonces, esa persona no se preguntó por qué iba a hacer un comentario así. Por cierto, y estaba decidiendo si quería ser mi alumno o no, me entra diciéndome lo que cree que yo también debería aprender y oye, finalmente mira, espera, calma, con todo el respeto debido, yo no voy a ti para que tú seas mi maestro. Yo he sabido ser discípulo y alumno y sigo sabiendo aprender, pero tú me vienes a mí para aprender. Si no quieres aprender, pues está muy bien. Pero entiende cuál es la relación potencial aquí. Ubícate. O sea, entiende. Tú no vas a un monasterio de Zen a decirle al gran maestro, oye, ¿cómo vas tú con el Corán? O no vas al Papa y le dices, oye, Papa, sí, muy bien, pero ¿qué tal estás con el Dao? ¿Qué? Entonces, fui más diplomático, porque nunca se sabe dónde estas cosas se copian y se pegan, pero en esencia fue esta, pues, oye,
calma, pero no se puso a pensar por qué él sentía la necesidad, ¿okay?, de tratar de estar a igual de tú a tú conmigo. No se puso, ni se daba cuenta de sus jugadas, de por qué. Yo, claro, de donde estoy sentado, por supuesto. Cuando le digo, oye, muéstrame dónde no tengo los pies. Ah, es que hay materia y hay energía, y la materia pues también tiene energía, y la energía o sea, era pura emoción. Este era el ejemplo de un impulso. Pues sí, el ejemplo de impulso. Él siente por una parte necesidad de que le enseñen, pero su ego, Sí. su baja autoestima no le permite aceptar como maestro. Pues, Él obviamente era fuera de control. pues sí, estaba fuera de control. Pero no se da cuenta. Y Ajá. así la inmensa mayoría de las personas en casi todo. Y no estoy hablando de individuos simplemente que escriben correos, estoy hablando de políticos, estoy hablando de profesionales, estoy hablando de camas, estoy hablando del ser humano. El ser humano es así. Entonces, hay un tremendo hueco, muro, entre la mente, entre lo que las personas hacen, cómo se sienten, piensan, etc., y lo que en realidad está motivando todo eso. No tienen ni idea. Son unos completos desconocidos de sí mismos. Entonces, lo que veis en este blog, el ojo que se ve, por cierto, sabía que te iba a gustar eso, el ojo que se ve, Sí. que es esto. Ya, ahí se colapsa. Y lo trato de expresar en una especie de diálogo, monólogo interno, un soliloquio. ¿Eh? ¿Por qué estás haciendo? Ah, por esto, sí, lo sabes, etc. Esto es lo que hay. Veo muy importante el ser consciente del esquema, y hay un muro, como dice, ¿no? Solamente observar y estar en silencio, Jordan, y solito uno puede llegar al esquema, o qué hacer. Me refiero a que uno ya vio su reacción. Sí. Ah, caramba, me sorprendí que reaccioné de tal manera, y de pronto, por ejemplo, esta persona me quise poner como al tú por tú y soberbia y lo que sea. Vamos a suponer que, pum, se da cuenta. Solamente tiene que darse cuenta, estar en silencio con eso, y a lo mejor preguntarse a ver dónde viene eso, o qué hacer para que llegue al esquema, o sea, ¿cómo lo conoce? Depende. Típicamente, y por eso existen programas como estos, o el discípulo de Zen con su maestro tiene estas interacciones, típicamente tienes a alguien que te observa, te ve dónde están las incongruencias, las inconsistencias, y de alguna forma u otra te va a presionar en ellas. Y claro, va a depender de la forma en que lo haga, va a depender de esa persona. Yo tengo mi estilo, y va a depender del alumno. No trabajo con todos mis alumnos de la misma forma. Con algunos soy más diplomático, con otros u otras soy bien chocante. Dependiendo, típicamente depende de cómo se me vienen. Si vienen a por mí, ¿okay?, esto es lo que se van a encontrar. Y otras personas son más sutiles
entonces voy a ser más sutil. Pero tiene que ver con, ok, respondiendo a tu pregunta, otra persona que te guíe y que te haga evidente, te ayude a ver esas inconsistencias, esas incongruencias. Otra manera es de programarse a uno viendo, eso es lo que quiero conseguir, esta es la identidad que quiero tener, y observarse y analizarse. Cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque eso es muy fácil de observar, lo que estoy haciendo. Primero, ¿cómo invierto mi tiempo? Me acuerdo cuando era chaval, mi padre me decía, más bien era una crítica, pero bueno, de cómo invertía yo mi tiempo libre. O sea, tiempo libre era tiempo en que no estaba trabajando para él, o no tenía que hacer lo que me asignaban a hacer, tal. Mi tiempo libre, pues ya veo lo que haces con tu tiempo libre. ¿Qué hacía? Pues leía libros de filosofía oriental, de artes marciales, era lo que hacía con mi tiempo. Dice, mira, es obvio que eso es lo que te interesa porque es lo que haces con tu tiempo libre. Cuando nadie te presiona y eso es lo que haces, eso es lo que haces. No me digas a mí que quieres ser ingeniero industrial, porque es obvio cuando no te estoy estás haciendo esto. Y me acuerdo teniendo eso en mente, me acuerdo años después, ya viviendo solas, cuando estaba diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer con mi carrera, etcétera? Pues me di cuenta, bueno, mira los libros que tienes en tu biblioteca personal. Pues era claro lo que quería hacer. Tenía libros de la mente, del cerebro, tenía libros de filosofía, tenía libros de religiones, sobre todo orientales. Era obvio. Pues, ¿qué hacía yo con mi tiempo libre y con mi dinero libre? Pues compraba eso, era lo que quería hacer. Entonces, es una forma pues, observas, ahí está, como dijo Mencio, ¿quieres entender a una persona? No es difícil, entérate de lo que quiere, presumiblemente, y mira a ver lo que hace. Si la persona dice que quiere ser chef, y en su casa no hay un solo libro de cocina, entonces, evidentemente hay algo incongruente, hay algo que no, y se pasa el tiempo tocando la guitarra eléctrica. ¿Ok? Y quiere ser, sí, quiero ser chef y tal. Bueno, y esa idea de ser chef, ¿de dónde viene? Y te das cuenta, pues su padre era chef, no sé qué, entonces tú lo que quieres es complacer a tu padre. Pero lo que tú de verdad quieres hacer, ¿okay? Es músico. Os lo doy como ejemplo. La persona misma se puede observar, bueno, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué es lo que me interesa? Es una forma, de verdad quiero hacer esto, pero ha pasado una semana y no lo he hecho. ¿Qué pasa conmigo? O no lo quiero hacer, o necesito más disciplina, o tengo algún esquema que me dice que ni lo intentes porque vas a fracasar. Busca tus objetivos o propóntelos y analiza lo que haces. De todas formas, aunque estéis en un programa, ese es el punto. Es a mi modo de ver, la gran ventaja de esta psicología de la identidad. Tienes una identidad, la identidad es multidimensional
y quiero ser esto, con todas las dimensiones que tiene esto, pues claro, entonces tú tienes que analizar todas las dimensiones de lo que haces con tu tiempo para aproximarte a esto. Tu conducta, tus pensamientos, tus emociones, etc. ¿Están alineados, están armonizados con esto o no? Si hay un momento en que no lo están, entonces, es demasiado dramático, tienes que preguntarte, bueno, ¿es eso de verdad lo que quiero? Pero es interesante porque hay muchos que saben que no es que quiero, pero hacerlo todavía para el resto de sus vidas. Y entonces es the root La raíz. de muchos otros problemas en una cadena. Porque, otra vez, porque los humanos son así. Porque no imaginan por dentro, no imaginan que de verdad pueden lograrlo. Y después muchos años hay sufriendo con este choque. Mira qué pasa con mi vida, you know? Mira qué hacer con la vida, no era qué quiero. Y últimamente ellos son miserables. Pues no hay peor cosa No, a mi modo de ver en la vida que no ser quien quería ser. No podría imaginarme peor con circunstancias que no ser la persona que quiere ser. Una cosa, me acuerdo mucho de bachillerato. ¿De Del bachillerato, de high school. Oh. Sobre todo porque ahora estoy de nuevo en contacto con amistades que tenía cuando estaba en bachillerato. Y en bachillerato todo el mundo, si os acordáis, todo el mundo va a ser rico, todo el mundo va a ser famoso. O sea, van con esa idea de que van a ser ricos, van a ser famosos, van a ser felices, etc. Un poco más tarde llega el primer corte. Unos van a la universidad, otros se quedan trabajando. O algún tipo de estudio y otros se quedan trabajando. Y luego les ves un poco después y te das cuenta, esta persona que conocías cuando tenías 15 años, que iba a ser todo, ahora tiene 20, 20 y tal, 25, miserable. ¿Qué pasó con ese individuo con sueños, con potencial muchas veces? ¿Qué pasó? Pues muchas cosas pasan. No tienen las oportunidades. Pero más que nada, es que aquí adentro no están programados para lograrlo. No lo creen. Dicen, hablan, fantasean, pero no sale de una fantasía. Y luego, al primer choque con la realidad, se les explota la burbuja y se acabó. Y ahí se quedan, miserables. Por eso es tan importante desde una edad temprana, ya pues, curiosamente, volviendo a leer estos libros, formarse, programarse para tener esa identidad e inspirarse con héroes. Hemos hablado mucho del gran problema de México, por ejemplo, sin héroes. ¿Cómo se inspiran los mexicanos para ser grandes? ¿Cómo te inspiras? Difícil. Muy difícil. Igual que, pues,
hemos hablado mucho de esto, en otras culturas, situaciones, culturas colonizadas en general. Cuando has sido derrotado, cuando vives tras líneas enemigas, cuando vives en ocupación, ¿cómo puedes imaginarte ser exitoso? Cuando todo a tu alrededor grita, eres un fracaso. Vienes de gente fracasada. ¿Acordáis de Jake? Esclavo. Y eso estaba impreso aquí. De nada le serviría afirmaciones positivas. Primero tienen que imaginarse que es posible. Igual que el efecto placebo. Entonces se podría decir que es como, puedes sacar a Will de la cárcel, pero ¿cómo sacas a la cárcel de Will? Te sigue imaginando como un prisionero, como alguien que no puede lograr cosas grandes. Exactamente. Dicho de otra forma, se ha dicho, sacas a muchacho del gueto, pero no sacas al gueto del muchacho. Está ahí dentro. Aunque físicamente haya salido, aunque haya ganado dinero, aunque sus discos estén vendiendo y tiene más dinero de lo que puede llevar en anillos y collares en el cuello, y luego lees Todavía tienes una pistola en su pantalón. y la arrestaron, o O.J. Simpson, con todo su éxito, va y lleva a cabo un robo a mano armada. Es un famoso futbolista americano, uno de los más famosos, afroamericano, después el que tuvo un divorcio, bueno, fue acusado de homicidio, famoso en Los Ángeles, se salvó de esa. Recientemente entró en un domicilio o algo en Las Vegas. En Las Vegas, con otros individuos, robo a mano armada, está en prisión. Mike Tyson, podemos hacer una lista de personas que aquí, como tú dices, les salieron de la cárcel, pero la cárcel todavía está en ellos. Pero ¿por qué qué es la diferencia entre una persona como, por ejemplo, O.J. Simpson, que se fue a USC, una escuela buena, un profesional futbolista, y después terminar en el cárcel, y una persona como Michael Jordan? Buena pregunta, y vamos a contestar esa pregunta en la siguiente cinta. De raíz. Por ejemplo, una persona que ha sufrido estrés postraumático, post-traumatic stress disorder, tiene ese desorden y ciertos estímulos, luces, sonidos, colores, configuraciones, pueden causar de pronto alucinaciones. ¿Quieres cortar eso? Pues de nada te sirve que la persona, una vez que está alucinando, trate de controlar esas imágenes. Eso va a ser muy difícil. Puede, una vez que las tenga, darse cuenta que estos son imágenes, etc. Pero va a ser mucho más efectivo que vayas a la raíz del problema en la mente, trabajando con las memorias de los eventos que causan el estrés postraumático, reduciendo el contenido afectivo de esas memorias, y entonces no van a salir esas imágenes, o no van a salir con la misma Pero fuerza. el caso de un efecto, como dices, un color, es un trigger para un gatillo. un recuerdo. Es y aparte, entre pensar en este color y tienes el memoria malo, es el impulso. Estímulo. ¿Estímulo o impulso? Bueno, el impulso. No quiero que yeah. Okay. I didn't want to get you off track. No, pero el impulso
que tiene, ¿qué se entiende como impulso? Se entiende como impulso como una conducta que no podemos controlar, ¿verdad? Como post-traumatic stress. Cuando sí, O el ¿no? efecto. O cualquier, no pueden controlar algo, o una persona tiene memoria, pensamiento. Bienvenidos al seminario de Mambarrio. Ya no voy a decir ni tiempos en Miyakoda, ni maestros Kaizen, porque ahora hay tiempos en Miyakoda, está el diario de un Zenin, está pues, ¿qué más hay por allá? Los cuentos de Omayoka, hay muchas cosas, entonces simplemente va a ser el seminario, el seminario de Mambarrio. Estamos aquí a 2 de diciembre 2010 y pues bienvenidos todos. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Bueno, Joan, pues parece que tenemos aquí algunas preguntas, varios. Pues bueno, entonces yo empezaría. La primera pregunta tendría que ver con una palabra que se escribe en el título de la anotación del Zenin, donde Sí. tiene mucho de qué sacar práctica ese artículo. Sí. Uh-huh. Pero sí, cuando dice adiestrar, disciplinar, purificar la imaginación, así es como lo comenta, que es importante adiestrarla, disciplinarla y purificarla. Se podría decir que es lo mismo, posiblemente, o hay alguna diferencia cuando dice adiestrar, disciplinar o purificar la mente, o sea, la imaginación, la mente. ¿Se podría decir que se refiere a lo mismo o son diferentes adiestrar la imaginación y la mente? No es exactamente lo mismo. Mm. No es exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Está sí muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. La imaginación es una expresión, o sea, en la mente consciente. O sea, tenemos imaginocepción, imaginación es parte de eso, percepción, emociones, sentimientos, ¿okay? Pero purificar la mente incluiría la mente inconsciente, ¿verdad? Uh-huh. No solamente la mente consciente. Estarías adentrando en... eso incluiría eliminar hábitos, creencias, impulsos, esquemas en general, indeseados. Purificar la mente. Sí. Uh-huh. Y claro, eso llevaría necesariamente a un efecto consiguiente en la imaginación. Uh-huh. Y claro, una forma de purificar la mente sería a través de trabajar la imaginación, pero no es exactamente lo mismo. O sea, tienes el río y tienes el agua del río. El agua del río no es el río. Uh-huh. Uh-huh. Es parte del río. Pero no es el río. Es una manifestación del río, es una expresión del río, pero no es exactamente el río. Uh-huh. Cambia algo del río, estás afectando la trayectoria del agua. Haz algo con el agua, afectas el río, pero no es exactamente lo mismo. Ok, entonces purificar la imaginación, y bueno, igual como lo dice, es a través de la mente. De alguna manera, o se puede purificar o se puede trabajar solamente en la imaginación. Bueno, creo que no, por lo que está No, porque comentando. surge de la mente. Entonces hay que trabajar con la mente para purificar la imaginación. O sea, Si lo que quitarles- queremos... Ok, vamos a suponer una cosa. ¿Quieres evitar que ciertas imágenes te vengan a la cabeza? Canción que estaba tocando. Entonces, esa canción para él era parte de toda la experiencia. Ajá. Si él oía esa canción, de pronto le venía toda la memoria de la explosión, de la luz,
del horror de ver, Ajá, ajá. porque un momento estaba hablando con él, luego estaba pidiendo algo y de pronto, boom. La canción viene a ser el estímulo que provoca la memoria. Y la conducta, todo lo que surge, las emociones, esos son los impulsos que le llevaban a cometer algo, a gritar, no los podía controlar. El impulso es el efecto. Sí, Ok. sí, es una forma de verlo. Sí. Ok. Entonces, si queremos reducir eso, de nada les sirve que una vez que está recordando, una vez que ya un estímulo ha servido de gatillo y ya está en el trauma, viviéndolo de nuevo, experimentándolo de nuevo, de nada sirve trabajar con su imaginación, con esas imágenes en ese momento, porque está fuera de control, no hay forma de razonar con una persona en ese estado, porque por definición está fuera de control, no hay nada razonable en él. Ahora, si quieres trabajar, tienes que ir en la mente, volver a recrear la escena y reducir el efecto, la parte emocional, afectiva asociada con eso, y que lo resuelva de alguna forma, para que una vez que reduces las emociones obsesivos, no puede controlarlo, tiene un impulso, no puede controlarse. Personas que tienen problemas con control de la ira, ciertos estímulos y tienen un arranque y no pueden controlar. Eso es lo que entendemos por impulso, ¿verdad? Todavía no estoy claro. Let me do it in English. Is it to say that there is a stimulus that causes the effect, and that stimulus is the impulse to that event, or the entire event is an impulse? No, que el estímulo activa los esquemas y las experiencias, o sea, vamos a ponerlo en términos de... Es como un mecanismo de retroalimentación, feedback mechanism. Entonces la persona tiene unas experiencias traumantes, tiene el trauma, ¿ok? Dentro de unos... Me acuerdo, conocía un sargento, de hecho, que me había reclutado ahí. Estaba en... ¿Dónde estaba? Que alguien entró y le explotó una granada y estaba hablando con su amigo y de pronto partes de su amigo estaban por todas partes. Ah, sí, ya sé, estaba jugando, el estúpido hizo algo, por visto esto es clásico, no estaba manejando bien una granada y le explotó y de pronto ahí estaban partes de su amigo en todas partes. Okay. Estaba en el comedor. Entonces, había y había una música, una